Sabemos que hay mucha gente del otro lado que está escuchando la palabra del Señor, que está escuchando la reunión, aquellos que se han conectado por primera vez. Quiero decirte que Dios te bendiga, que bendiga a tu familia, que bendiga tu trabajo. Y en esta tarde-noche ya quiero compartirte una palabra breve en Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 1. Es un texto conocido, lo vamos a leer y después vamos a ampliar un poco, así que si estás en casa y estás usando el celular, podés tomar tu Biblia. Si estás mirando en la tele, podés tomar tu celular entonces y buscar este texto que es muy conocido. Primera de Samuel 22, 1, dice así: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y el verso 2 dice: y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche por tu palabra, Señor. Padre, bendecimos a todas las personas que están mirando esta transmisión, que están mirando este video que estamos haciendo en vivo, Señor, esta reunión. Te pedimos, Señor, que a través de este mensaje, a través de esta reunión, Señor, tú puedas estar tocando cada vida, cada corazón, cada familia, en cada casa, en cada edificio, en cada campo, en cada lugar donde se escuche este mensaje, donde se escuche esta reunión, Señor. Tu poder se esté manifestando, Señor, trayendo allí libertad, sanidad, trayendo allí salvación, Señor. Padre, te lo pedimos todo, Señor, y bendecimos, Señor, este mensaje, Señor, y bendigo a las personas que están escuchando en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, era una situación muy complicada como en la cual nosotros muchas veces nos encontramos, ¿no? En este caso David estaba en un problema difícil, donde estaban persiguiendo su vida, donde él estaba en un momento donde lo querían matar, donde estaba huyendo, y va hacia un lugar que acá la Biblia lo describe como la cueva de Adulam, un lugar de refugio o reposo, un lugar cerrado, un lugar fuerte también dice. Y David está ahí huyendo, escapándose de sus problemas, lo que hacemos todos cuando tenemos problemas, cuando todavía no conocemos al Señor. Y a veces cuando conocemos al Señor, también intentamos disparar y escondernos. Es natural que cuando vienen los problemas, a veces uno lo que quiere hacer es huir. El salmista decía: ¿quién me diera alas como paloma yo volaría y descansaría? Me iría a un lugar lejos y me olvidaría de todos los problemas. Y he escuchado muchas personas en este tiempo, y muchos hemos pasado situaciones difíciles y momentos donde decimos: quiero desaparecer en un lugar donde no me encuentre nadie. Bueno, David fue y se encontró en este lugar. Se sentía traicionado, impotente, cansado, y con el temor de que estaban pisándole los talones, lo estaban buscando para matarlo. Era un momento difícil en el cual él se sentía en prisión, así como nosotros muchas veces también. Cuando nos agarra la angustia, cuando viene sobre nosotros depresión, y empezamos a huir de los problemas y empezamos a manifestar en nuestra vida ciertas cosas. De repente nos abandonamos, no queremos hacer las cosas. Empezamos una cosa y la dejamos a medio terminar. A veces no queremos comer, hay gente que se va para el otro lado también. Nos abandonamos, no salimos y empezamos a llenarnos de pensamientos negativos y de todas cosas que nos hacen mal. Y esto es natural cuando viene esa angustia. Vienen esos pensamientos depresivos que empiezan: yo no valgo, no sirvo, todo me sale mal, todo me pasa a mí. El que no dijo nunca estas palabras es muy difícil, porque todos en algún momento las dijimos. Siento que no puedo, o no lo voy a poder lograr. O a veces quiero encarar algo por delante y
seguro que me va a ir mal. Y no lo voy a intentar porque ya estoy condenado. No hay nada bueno para mí. Bueno, David fue a parar a un lugar con un montón de gente que estaba llena de problemas, más todos los problemas que él traía. Había con él también, dice la Biblia, muchos afligidos. Dice que estaban en amargura de espíritu, endeudados. ¿Cuánto le pasó en esta cuarentena eterna que se han endeudado con las tarjetas? Y he escuchado hermanos que me decían, yo vengo a la iglesia, pero el lunes tengo que pagar la tarjeta, hermano. Y todos hemos pasado situaciones difíciles. Quizás vos estás atravesando una situación económica difícil hoy, con problemas de trabajo, con problemas en tu familia, con situaciones que te tienen ahí adentro de la cueva. En ese lugar donde nos vamos a refugiar o donde nos alejamos por un tiempo. Pero todo tiene un tiempo y uno no puede vivir escondiéndose de los problemas o huyendo de las situaciones. Una vuelta escuché un mensaje muy lindo sobre la procrastinación, que es el postergar las cosas. Bueno, esto no lo hago hoy, lo voy a hacer mañana. Y bueno, y mañana tampoco y lo hago pasado. Y postergo las decisiones. A mí me ha pasado muchas veces en la vida. Postergar cosas que tenía que hacer hoy y las dejé para mañana. Y a veces cuando tenemos que tomar una decisión, ese postergar hacia adelante después tiene sus consecuencias. Esos afligidos también, en otra versión, habla sobre la opresión y la angustia, endeudados, apremiados por un préstamo. Y nos recordamos todos muchas veces, aquellos que han sacado un préstamo, no saben que la sensación más linda es pagar la última cuota y decir, estoy libre de esto, porque parece que uno lleva algo encima que es impagable. O sea, mire toda la gente que estaba con David. Él estaba huyendo de la situación y estaba con toda esta gente que estaba en esta situación, amargados de espíritu. Otra versión habla también de la amargura, pero también habla de personas crueles, coléricas y furiosas. O sea que había un conjunto importante en la cueva, había todo tipo de personas que si uno diría, bueno, estos están ahí, yo me voy para el otro lado, ¿no? Pero él fue a ese lugar. Por algún motivo estaba en esa cueva, pero todo tiene un tiempo. Como decía recién, uno no puede vivir toda la vida escapando de los problemas o pateando las decisiones para adelante. Uno no puede vivir toda la vida refinanciándose el mínimo de la tarjeta, para decirlo de una manera que se entienda. Ahora, esto es cómo él estaba. Y ahora vamos a ver las estrategias para salir de esa situación, porque si no, nos quedamos en la depresión y la angustia, en las deudas y no damos la solución. Entonces, tenemos que ver qué pasó con David, qué cambio hubo en su vida para que él comience a salir de ese lugar donde estaba entristecido, afligido, en una situación límite, a pasar a ser, como dice la Biblia, jefe de estas personas. Y se transformó en jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Primer punto que quiero tocar es la adoración y la intercesión. Y ahí en el Salmo 5:1 describe el salmista brevemente, dice: escucha, oh Jehová, mis palabras y considera mi gemir. El versículo 7 dice: mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Y el 11, pero alégrense todos los que en ti confían. Aquellos que confiamos en el Señor, nos alegramos. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Primer punto, la adoración y la intercesión. Si estás en ese lugar del cual no podés salir, lo primero que tenemos que buscar es a Dios. Hay una palabra que dice: ciertamente yo iría delante de Dios y expondría mi causa. Bueno, lo primero que tenés que hacer es presentarte delante de Dios. Como el salmista decía, voy a orar, voy a hablar con Dios. Voy a decirle lo que estoy pasando, que Dios escucha mi clamor.
interceder y adorar. En esos momentos difíciles son en los que uno se tiene que levantar y adorar a Dios. Hay una canción muy vieja que dice: adorar a Dios cuando las cosas te vayan bien es bueno. Pero qué bueno es adorar a Dios cuando hay problemas, cuando las cosas no salen bien, cuando las deudas se apremian, cuando la angustia llena el pecho. En ese momento, levantar un clamor en oración, levantar una alabanza a Dios y decir, como decía Job: yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me va a levantar. Pase lo que pase, yo sé que Dios es Dios, está sentado en el trono y su lugar es inamovible. El trono de Dios sigue firme, pase lo que pase. Ahora hay una dependencia de Dios también. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel 22, 3 y 4, que David va a ir a Mizpa y le va a decir al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa qué Dios hará de mí. Es una frase de dependencia de Dios. Es decir, miren muchachos, ustedes se quedan acá, yo esto lo tengo que resolver, pero Dios me tiene que decir qué es lo que tengo que hacer. Dios me tiene que decir cuál es el próximo paso. Y escuchaba una vez que Dios no nos va a dar la siguiente indicación si no cumplimos la primera, ¿no? Cuando Dios habla, nosotros tenemos que obedecer. Y esa es la dependencia de Dios. Hoy estoy transitoriamente en este lugar. Puede ser una enfermedad, puede ser una deuda, puede ser una angustia, puede ser una depresión, puede ser un ataque de pánico. Hoy estoy en esta situación que me impide salir adelante, pero esto no va a ser definitivo. Estoy acá, pero brevemente Dios me va a decir qué es lo que tengo que hacer y cómo me tengo que mover. Dios siempre te va a dar el próximo paso. Dios no te va a dar una prueba más de la que puedas soportar, porque junto con la prueba Dios nos da la salida. Ahora hay obediencia también. En el 22:5 el profeta le dice: no estés en este lugar, sino vete a tierra de Judá. Y Judá significa alabanza, agradecer, celebrar. Entonces se cambia el lamento por alabanza, se cambia la aflicción y avanzamos hacia lo nuevo de Dios. No podemos vivir atados en el pasado. A todos en algún momento nos gusta llorar en el pasado y quizás ponerle un poco de melancolía. Todos tenemos un poco de melancolía, pero llega un momento donde tenemos que avanzar e ir hacia lo nuevo que Dios tiene. No nos podemos quedar varados eternamente en la cueva de Adulam. Necesitamos salir de la cueva porque Dios nos necesita, nos encargó una tarea, nos dio un paso y es algo que nosotros tenemos que hacer. Así que si hoy estás en la cueva, tenés que salir, tenés que orar, tenés que clamar al Señor, tenemos que adorar a Dios con todo nuestro corazón y escuchar esa voz de Dios fina y clara que habla a nuestro oído, que a veces como una radio cuando uno tiene que sintonizar necesitamos mover el dial de tanto ruido y de tanta angustia a veces que no nos deja escuchar la voz de Dios para escuchar qué Dios quiere hacer, cuál es mi próximo paso. Y cuando Dios me dice próximo paso acá, el profeta va y le dice: tenés que ir a Judá, se terminó tu tiempo en la cueva, tenés que salir, tenés que avanzar. Si me estás escuchando en esta noche, tenés que salir, tenés que avanzar. Llegó el tiempo de Dios de pasar al próximo nivel. Ahora, cuando nosotros hacemos esto que adoramos, intercedemos, dependemos de Dios, le obedecemos, salimos de ese lugar, Dios se moviliza. Dios se empieza a mover y empieza a abrir nuestro entendimiento para dejar el pasado atrás y empezar a mirar nuestro presente y proyectar el futuro. Una de las cosas que tiene la depresión es que uno vive continuamente en el pasado y añorando lo que pasó. Y por más que intentemos que todo vuelva a ser como antes, lo que quedó en el pasado y tenemos que avanzar hacia el futuro. Porque lo que pasó no lo podemos cambiar, pero sí podemos cambiar nuestro presente y nuestro futuro si nos encomendamos en las manos de Dios. Dios va a romper nuestra realidad. Literalmente Dios va a trabajar en nuestra vida como el barro
en las manos del alfarero lo va a quebrar. Nos va a hacer de nuevo y nos va a dar su realidad, la realidad de Dios, no la nuestra. Nosotros nos movemos por los principios de Dios, por lo que Dios ve, no lo que nosotros vemos. Nuestra realidad quizás era como la realidad de David. David estaba en un lugar frente a Goliat y su realidad era que ese hombre era el triple de su tamaño y tenía el triple de fuerza. Pero la verdad de Dios estaba diciendo que él iba a avanzar, que él iba a vencer y que él iba a entrar en la historia por ser un hombre que obedeció a Dios y no dejó pisotear el nombre de Dios, sino que levantó el nombre de Dios en alto y puso al pueblo de Dios en victoria. Entonces Dios va a darnos una nueva realidad. Dios nos va a dar su realidad, no lo que nosotros vemos. Lo que nosotros vemos es la cuenta en cero de la tarjeta, hermano. Vemos la deuda allá arriba, como la del país, allá arriba. Pero Dios mira con fe, no mira como nosotros miramos. Nosotros miramos el auto y miramos lo imposible. Miramos a veces la casa y miramos y decimos, es imposible. Miramos aquello y decimos, ay Señor, el dólar se va cada vez más arriba. Y miramos aquello y decimos, pero nosotros confiamos en la verdad de Dios. Y la verdad de Dios, ¿sabe lo que dice? Que Dios no nos va a hacer falta de ningún bien. Y nosotros somos mucho más importantes que los lirios del campo y que los pajaritos que andan por ahí. El Señor les da de comer, hermano. Así que tenemos que en ese sentido entender que Dios nos va a dar su realidad. Y la realidad de Dios es que es Dios eterno, que es Dios proveedor, que es Dios de la provisión y que no nos va a faltar. Y en vez de decir, yo debería haber hecho, Dios nos va a enseñar a caminar en la fe. Vamos a ver esas cosas que son imposibles, pero vamos a caminar. Y como yo lo decía, y otro día lo voy a contar el testimonio, a veces uno viene a la iglesia, escucha el testimonio y uno dice, le pasó a otro. Está hermoso, pero le pasó a otro. A mí esas cosas no me pasan, ¿no? Yo también lo dije alguna vez. Yo también fui incrédulo. A mí también me faltó la fe. Yo también en algún momento dije, eso le pasó a otro, a mí no me va a pasar. Y la realidad es que Dios me dio vuelta y me demostró que a mí también me iba a pasar. Entonces quiero desafiarte a eso. Ahora, ¿cómo mantengo la victoria? Porque no es fácil salir de un estado de angustia, de depresión, de endeudamiento, de un estado en el que uno está afligido. Tenemos que anotar esas pequeñas victorias que Dios nos da cada día y los logros y las cosas que hicimos en Dios. Las palabras que Dios nos da, esa palabra que te dio el pastor un día, escuchaste la palabra y Dios te tocó con el mensaje del domingo, lo anoto y lo pego en la heladera. Lo anoto y lo pego en algún lugar. Dios va a obrar. Así como antes me dio la victoria, mañana también me va a dar la victoria. Quizás Dios no va a obrar dos veces de la misma manera. Quizás sí. Pero fíjese usted los milagros que Jesús obraba de distintas maneras. Y hoy en día el Espíritu Santo también. No voy a quedarme en mi depresión, en mis problemas, en la tristeza, en el odio, en el rencor, en la amargura. Todo eso queda atrás. Tengo que dejar atrás. Tengo que perdonar. Tengo que dejar el rencor de lado. Tengo que dejar de que en la Navidad haya dejar de que quede esa silla vacía. Si hay peleas, se tienen que sanar. Si hay rencores, tienen que desaparecer. Necesito crecer hacia el carácter de Cristo. La depresión no tiene lugar en mi vida. La tristeza no tiene lugar en mi vida. El odio no tiene lugar en mi vida. El rencor no tiene lugar en mi vida. La amargura no tiene lugar en mi vida. Cuando yo tengo una fuerza que a mí me quiere tirar, ¿se acuerdan el juego ese de la soga que uno tiraba a un lado y el otro tiraban del otro? Bueno, yo tengo que hacer el doble de fuerza para que no me tiren. Entonces en ese momento y a cada momento de prueba recordá que estás en el juego de la soga. Y de este lado estamos nosotros los que amamos a Dios. Y del otro lado
Está aquel que no vamos a mencionar su nombre, pero que nos quiere tirar, nos quiere voltear. Y no está haciendo fuerza para tirarnos. Pero nosotros tenemos que tomarnos del Señor, plantarnos, resistir y decir: no vuelvo atrás. Eso ya pasó, formó parte del pasado. Hoy Dios quiere llevarme a una nueva etapa. Todos son momentos de dolor, de crisis, de falta. Son momentos que quedaron en el pasado. Y con esto termino. Dios nos quiere libres de aflicción, de depresión, de miedo, de rechazo, porque Cristo es nuestra libertad. Yo voy a invitar al pastor para que haga una oración en esta noche. Y que si hay algo de esto en tu vida, si hay rencor, si hay odio, si hay tristeza, si hay amargura, si hay depresión, si hay miedo, si hay rechazo, si hay tristeza, si hay amargura, si estás sufriendo ataques de pánico, si por las noches no podés dormir, si tenés problemas, que los pensamientos negativos te persiguen, si no te podés perdonar, si en tu vida hay cosas que tenés que entregarle a Dios, hoy es momento de salir de la cueva y de mirar adelante. Y no te lo habla una persona que esté de este lado con la vida superada. Te habla una persona que pasó por un montón de circunstancias a la que Dios rompió y hoy está haciendo de nuevo. Una persona que todos los días se levanta y necesita más del Señor. Yo necesito de Dios. Todos necesitamos del Señor. Te pido que en esta noche ores con nosotros y que hoy pueda ser un antes y un después. Que esa cueva quede solo en el pasado, que sea solo un proceso, que sea solo un recuerdo, pero que hoy Dios, a través de esta oración, en tu casa donde estás, cerrá tus ojos y puedas orar a Dios y que Dios realmente marque un antes y un después, a través de la adoración, a través de la intercesión, a través de la obediencia a Dios, es que Dios te va a levantar y te va a llevar al lugar donde tenés que estar.